En este momento los estudiantes están en presencial y en virtual trabajando en grupo. Vamos a visitar. Acuden todas las mañanas. Profe, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, sigamos nomás. Bueno, con un buen puesto social, se encontraba en una jornada de viajes. Sí, oye, yo ya estoy haciendo de la última imagen. Eso estoy haciendo yo. Y estoy haciendo lo de los ferrocarriles porque ya terminé con lo de la ciudad. Tratar de enlazarlos con los elementos de la otra imagen. Ya, profe. No es, claro, el análisis es por separado, pero la conclusión no puede ser por separado, sino que la conclusión debe unir las cuatro imágenes, ¿ok? Entonces la conclusión es uniendo las 4 imágenes. Exactamente. Ya, profe. Ok, nos vemos. Sí están trabajando todos, ¿no? Sí, estamos trabajando todos. Ok, ya nos vemos y al final les haré algunas preguntas. A ver. Entonces, Y no deseo que, no, es que las conclusiones las escribió Juanito, por eso yo no tengo, no sé. Todos deben tener, por eso deben conversar a qué conclusiones han llegado, ¿ya? Después de haber analizado las imágenes, separado los elementos y ver cómo esos elementos tienen que ver uno con otro de las otras imágenes, ¿no? Entonces, la conclusión debe englobar las cuatro imágenes, ¿ok? Una historia que pueda vincular, ¿no?, a algunos elementos de todas las imágenes que vieron. Eso, chicos. Entonces, nos vemos. Voy a la 9. Chao, profe. Sí, profe, estamos trabajando en un documento de Ya. Word, en un documento de Google, perdón. Ya. Anoten sus conclusiones en una hoja, ¿no? O en un documento compartido, pero al que todos tengan acceso, ¿ya? Porque al final yo haré unas preguntas y todos deben de responder, ¿no? No preguntas, todos de la conclusión a la que llegaron, ¿ya? Entonces, vieron las imágenes, analizaron cada uno de los elementos y que me digan qué es lo que une, para una conclusión que una, ¿no?, a todas las imágenes y a ciertos elementos contenidos en las imágenes. ¿Ok? Ya, profe. Eso, chicos. Ya, Nos chao. vemos más luego. Chao, profe.
Por ejemplo, está el profesor Carlos, está Martín y no sé, el poli. Entonces yo veo ahí, profesor Carlos, el poli, el Martín y el más. Entonces, esta es la relación. Ah, silencio. Ya se acabó el tiempo. Silencio. Ya se acabó. Hablo desde tú. Bien, tenemos una primera imagen. Se conecta. En negro también. Ok. Uy. Ya pueden ver. Sofía Díaz, tenemos ahí imagen de qué. ¿Puedes describirnos, por favor? Ok, profe, en esta imagen es un campo en donde las casas no son ni tan pequeñas ni tan grandes y tampoco es como que hubiera muchos árboles. Pero creo que lo que más se puede resaltar es la iglesia que está al fondo. Ya. Edwin y Lumbar, ¿qué más podemos describir en esta imagen? Es ¿cómo decir? Una ciudad que está alejada de
sí que está la tecnología. ¿Le entendieron? ¿Nos podrías repetir, por favor? Sino que te escribe por el chat. Ya. ¿Me puedes escribir por el chat? Sí, profe, estoy escribiendo por el chat. Ya se lo escucho. Ustedes, el grupo de la ventana, ¿qué pueden ver en esta imagen? ¿Qué está en la ventana? Podemos pueblo rural en base, o sea, es pequeño y no está tan avanzado, o sea, está en proceso. Sí. Gabriela Garrido. Sí, profe. En esta imagen se puede observar un pequeño pueblo que está decorado con casas mayoritariamente blancas, rojas y otras café. Se puede observar a lo lejos una iglesia y podemos darnos cuenta por la foto que hay las nubes, podemos darnos cuenta que es un lugar que es un poco frío. ¿Alguien más que desea aportar algo? Adelante, Mateo. Sí, que se podría decir que es una zona rural debido a las grandes explanadas de terreno que tenemos, que se pueden usar para la agricultura y ganadería. Gracias. Astrid, adelante. Profe, también cabe resaltar que el nombre del cuadro es Vistas de Puestenquile de Nueva York, que es un cuadro que fue publicado en 1870 por un pintor que vivió en el mismo pueblo. Ok. ¿Sí? ¿No? Listo. David Vinuesa. David, adelante. Profe, de lo que yo puedo ver en esta imagen es un área rural en la cual se ven muy pocas casas, como a diferencia del lugar donde se encuentra lo urbano, lo que es la ciudad en sí. También puedo interpretar que la mayoría de personas de allá o eran ricas o eran pobres, porque la mayoría de las personas que se encontraban en el ambiente rural se pasaron a las fábricas, como en la cuarta imagen. Y algo que me pareció interesante es que se encontraba la iglesia, eso dando a entender de que en todas partes se encontraba el poder religioso. Listo. Gracias, David. Aquí nadie más, ¿no? Siguiente. Francesca y Belén. Francesca y luego Belén. Ya, profe. Yo quería mencionar que se puede notar que en esta parte del pueblo como que no hay mucho contacto con el exterior, entonces es como que está desarrollado lo justo y necesario para las personas que trabajan en esa parte del campo. Gracias. Belén. Bueno, se puede observar que hay cultivos, terrenos inclinados y planos también, donde se deben hacer cultivos, por lo cual la gente que mayor vive ahí es agricultora y también se ve cómo llevan las cargas hacia la ciudad. Gracias. Sebastián. Adelante, Sebastián. Está silenciado, por si acaso. Profe, perdón. También que este pueblo se asemeja mucho a los pueblos de la actualidad rurales. No sé
no se expanden más allá de la vía principal y las características como pocas casas no tan grandes, los grandes terrenos, las iglesias pequeñas son muy características de incluso pueblos que en la actualidad todavía se siguen asemejando mucho a este. Ok, gracias. Aquí, allá, perdón. Ya, muy bien. Y Francisco. Es la agricultura y el ganado, cómo están trabajados los campos. Más creo que la agricultura y el ganado, porque los campos son más secos, yo creo que por eso es un poco más. Ya. Adelante, Mateo Ceballos. Sí, si nos fijamos a detalle también, la mayoría de casas no excede los 2 pisos y los transportes son solo caballos y carrozas. Ya, tocaste, voy a dar un condeno. Ah, adelante. Sí, porque se puede ver que cada casa y cultivos o algo así, y se transporta por carrozas. ¿Cómo te llamas? Gracias. Entonces voy a decir un condensado, pero más breve. Siguiente. Estamos en el análisis, ¿no?, de las imágenes. ¿Alguien que desee compartir? ¿Cómo te llamas? Ya, ya. ¿Cómo te llamas? Ya, aquí las chicas, no sé si les lograron escuchar, ¿no? Por ejemplo, May dice que hay mayor actividad comercial, ¿no? Esto lo puedo resumir. ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo? Emilia. Peña. Y Emilia menciona que las casas tienen más comodidades. Ya veremos. Sofía. Profe, también aquí se puede ver un cambio en los vehículos. Por ejemplo, las carrozas son más grandes y como es un puerto y por el comercio existen más barcos. También en las imágenes pequeñas se puede ver que, por ejemplo, en donde se guardan las cosas, hay un militar que está mandando al chico que está ahí. Gracias. Mateo. Podemos observar que ya no hay un fondo con naturaleza, sino con edificios e iglesias. También podemos observar la existencia ya de las embarcaciones, mucho comercio y edificios con mejores materiales como ladrillo y piedra. Buen punto. No, ¿cómo te llamas, Víctor? Ah, Ian, adelante. Ya. Santiago. Ya. Ah, ya. ¿Qué te llamas? ¿Ah? Zapata. Ya. Ya. Ya, yo voy a hacer que se va creo porque muchas chicas todos se van a un rey o a un pueblo
por el castillo, por la guardia que estaba. Ya. Sofía y luego Gabriel. Adelante, chicos. Ya, profe. Que también aquí se empiezan a ver nuevas estructuras, por ejemplo, la que se ve de la catedral ya es como que más grande, inclusive a los dos lados tiene como en forma de punta, y también se empieza a ver lo que son los puentes, como el que dice acá de Bridge, y las estructuras de las casas también van mejorando, inclusive se empiezan a poner las chimeneas, que era como una ventilación para las casas. Gracias, Sofía. Gabriel. Yo puedo ver que las casas están como juntas y esto da apariencia de una ciudad. Y aparte se ve como mucha gente y es como que es un lugar igual como medio poblado. Bien, ya, ok, perfecto. Buen punto. Hubo un crecimiento extraño que la arquitectura fue y la ciudad. ¿Cómo te llamas? David Franco. Ya, gracias, David. Tony. También se puede ver como un tipo de grado de los contenidos principales y también se puede ver las carretas como las personas. Se puede ver ahí la modernización que va a llevar a las ciudades, buenas instituciones. Igual se puede ver la parte más humilde. Una buena observación. Matías, seguido de José. Profe, sí que se puede ver como una ciudad más, se podría decir en esos tiempos más moderna, y que eso es gracias a la industria. Ya, José. Bueno, prácticamente vemos una evolución y un crecimiento en todo lo que es la industria. Vemos una calidad de vida más alta, con edificios más grandes. Igual la arquitectura, como ya dijo una persona por aquí, se ve una catedral en punta, lo cual en la presencia de la iglesia también nos indica cuán de relevante o importante fue para extenderse a todos los lugares, hasta la parte rural. También vemos un crecimiento de la población bastante grande, con crecimiento también en lo que es el transporte, con carrozas y más caballos. Y un detalle que es la fuerza militar. Ya hay una parte política mucho más centralizada, puede representar eso. Y en sí el crecimiento de la mejora de vida. Gracias, José. Ya vamos a ver qué significa eso de mejora de vida. Santiago. Ya, y Martín. Termino con David Vinuesa, David Raza y Sabrina Cordero. Están en la virtualidad. Adelante, chicos, en ese orden. Profe, podría decir que con la presencia de los soldados diría que hay más seguridad en lo que es la ciudad. Tiene también aspectos que en la actualidad se puede ver como en la parte de los, para guardar los autos, los garajes. Hay una mejor calidad. David, gracias. Bueno, creo que eso sería. Y también podría notar una gran importancia. Y profe, también podría notar algo, lo importante que era la religión con su estructura de la iglesia, de la catedral. Lo importante que era la religión en aquel entonces. Ok. David. Parece que tienes un problema con tu micrófono, David, porque estás vocalizando, pero no te escuchamos. Y no estás silenciado, por si acaso. No nos puedes escribir por el chat, por favor.
Sabrina. Sí, claro, profe. Yo algo que no tengo muy claro es que en varios aspectos se nota mucho más fluidez. Pero a la derecha tenemos las exportaciones, el comercio empieza a ser más grande. La seguridad nacional fue algo que mi compañero ya mencionó, el Estado es más importante. Se le cortó, o soy yo, no sé. No, porque ya sea a través de... Una época Yo les veo... Sabrina, escríbenos por el chat, porque creo que tenemos problemas de audio acá. Ya, por favor, a tanto David como Sabrina. Sí, David ya escribió. Muy gentiles, chicos. Ya, gracias David, también buen comentario. Adelante. Algunas personas. El alcantarillado. Buen punto, ya vamos por eso. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? ¿Cómo? Corre. Gracias. Quítate para que no se manche. Quítatela. Jeremy Tepanguano me ha mencionado sobre el alcantarillado, ¿no? Que ya vamos a hablar también de eso, por buen punto. Y David Raza menciona sobre la catedral y la iglesia. Bueno. Siguiente. Cuatro personas, alguien que me resuma la primera línea, la segunda, la tercera y la cuarta, valga la redundancia. Tenemos la primera línea, ¿quién desea? Amigo. Puede ser para pero Chéverazo, ¿no? Ramiro mencionó la línea inferior, ¿no? Donde está el ganado. ¿Ya? Ok. Ya tengo el comentario de Sabrina, ¿no? Sobre el comercio, la seguridad, ¿no? Y la posibilidad de un gobierno monárquico. ¿No? Perfecto. Tú que estás de azul. Solo de una línea. Me mencionaste la que sigue encima de los animales. La inferior. O la superior. Ya, ¿me podrías repetir? ¿No? Ah, ya. ¿Cómo te llamas? Nicolás, por ejemplo, mencionaba la línea superior, ¿no? La primera línea, ¿no? Que es el transporte de la primera clase, ¿no? Ahí vemos elementos, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de llevar equipaje, ¿no? Y tener un vagón cubierto, ¿no? Y mientras Ramiro mencionaba la primera línea, pero inferior, donde están los animales, ¿ok? ¿Me repites su nombre, por favor? Nicolás. No, gracias. Tranquilo. Ya. Gracias. Ok. Como no veo nadie en la virtualidad, las dos líneas de en medio, por favor, ¿cómo es? Ian y ¿ah? Gerson Pillares.
Gracias. Cualquiera. Claro, fíjense, ¿no? Como la imagen es bastante elocuente, ¿no? En la segunda clase, o la clase más baja, como decía Ian, no tienen techo, ¿no? Tampoco se ve que la posibilidad de llevar algún equipaje, ¿no? Y vemos que están todos ahí como que si fuesen ganados, ¿no? Están ahí. ¿No? Los inicios de la transportación mecánica, ¿no? Y ok, ese es la... Bien. Sí, tenían muchos comentarios. Adelante. Sí, todos. Ya. Santiago. Ya. Y adelante. También. Muy bien, muy bien. Los últimos son más simples. Sí. ¿Tú eres? Bien. Finalmente. Por favor. Sí. ¿Cómo te llamas? Eliana Rosas. Adelante, Mari. Gracias. ¿Alguien en la virtualidad desea comentar sobre la cuarta imagen? O me puede escribir por el chat. ¿No? Sigo con los presenciales. Nicolás, ¿no? ¿Sí? En la virtualidad me dicen que pasamos de cosechar cosas, ¿no? A algo más moderno, ¿no? Y que las fábricas ayudaron a hacer las cosas de una manera más rápida, más eficiente, ¿no? Y en cambio también, bueno, Camila Luzón menciona que hay un gran desorden alrededor de la fábrica. Los comentarios de Renata Díaz y de Camila Luzón. Gracias, chicas. ¿Cómo te llamas? No lo entiendo. Más alto. Más alto o bájate para decir el nombre, pero. Ya, gracias. Adelante.
Bien.
que a mí me sacó el hablador. Ya, estoy esperando los comentarios de la virtualidad, las conclusiones de los equipos. Gracias. De lo contrario, tendré que ponerle cero. O sea, no llegaron a ninguna conclusión. Profe, nunca le escuchamos decir nada. Ya. Fueron como 7 minutos que estuvieron sin decir nada. Gracias por la clase. Entonces, por favor, un representante por equipo, colóqueme la conclusión a la que llegó en base a los vínculos que encontraron entre las imágenes. Estoy aquí a la espera de los comentarios de los representantes. ¿Okay? Llegó el comentario de Renata. El comentario de David Plaza. El de Mateo Salazar. Al parecer el resto no llegó a ningún comentario, porque yo les dije que lo tengan escrito y lo que debían haber hecho es un copy-paste. ¿No? Entonces, Profe, una pregunta. Nosotros hicimos como una serie de ideas, pero más no una conclusión en párrafo, por así decirlo. Entonces, ¿le mandarías las ideas? envíenme y dónde estaban esas ideas, en un papel. En un documento, profe, en un documento. Ya, envíen por Hangout. Ya, profe, ahorita le mando el documento. Ese documento. Necesito evidencias del trabajo. ¿Ya? Ya, profe. Profe, disculpe interrumpir. Nuestro grupo hicimos algo parecido a lo que hizo Estefano. Fue básicamente cada uno dio su idea de cada una de las imágenes y no pusimos conclusión, pero estoy medio confundida porque lo escucho medio entrecortado y no tenemos muy claro. ¿Lo enviamos al Hangouts o qué hacemos en este momento? Necesito las conclusiones a las que llegó su equipo y me la escriban por el chat de Zoom. Ok, entonces, los chicos que me Ya, escribieron, profe. escríbanme, estoy hablando con Renata, Mateo, David Raza, Astrid Aguilera, José Guerrero, chicos que me escribieron por el chat de Zoom, por favor, por el Hangout, envíenme los nombres de los integrantes de sus equipos. ¿Ya? Envíenme los integrantes de sus equipos. ¿Okay? Repito, ¿no? José Guerrero, Astrid Aguilera, David Raza, y Mateo Salazar. ¿Okay? Y Renata también.
No, por el Hangout, por favor, por el Hangout. ¿Ya? Mientras existe. Sí. Ok. Eso nomás. Asumo que el resto no llegó a ninguna conclusión o no trabajaron. ¿Ya? Profe. ¿Qué pasó? Profe, nosotros con mi grupo hicimos casi algo igual que Estefano, que pusimos nuestras ideas cada uno en un documento, entonces no sabemos a dónde mandarle. Envíeme la evidencia por el Hangout. Profe, yo ya le mandé el documento. Gracias. Ya, profe. Ok, cierro esta parte. Profesor, le tengo que decir algo. Nosotros nos había dicho que hagamos una historia como conclusión. Nosotros éramos la primera sala y eso nos había dicho, incluso le pregunté. Correcto, envíelo por el Hangout. Ok. O sea, no veo qué es lo difícil de enviarme una evidencia de trabajo hecho. Una imagen, un capture, una foto, un documento, lo que sea que haya hecho. Lo que quiero es evidencia. La forma de trabajo puede ser distinta. ¿Ya? No, ustedes no, porque ya lo escuché, pero los que están en virtual, en los que es difícil sacar una evidencia, entonces necesito que me envíen. Ok, cierro esta parte de aquí. Entonces sí, quienes están en el salón de clase lograron tener los vínculos, ¿no? Y campo y ciudad siempre están unidos. Antes había la percepción, la idea de que el campo sería una historia y la ciudad sería otra historia. Pero el campo y la ciudad siempre han estado vinculados, ¿no? En algo que en teoría se llaman las redes, ¿ya? Por ejemplo, la ciudad de Guayaquil no fuese lo que es ahora sin el aporte del campo, ¿ya? ¿Qué le provee a la ciudad de Guayaquil el campo? Arroz, cacao de exportación, azúcar, plátanos, café, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese vínculo que hay entre campo y ciudad es ciudad por su propio esfuerzo. La ciudad es el resultado de la riqueza del campo, ¿verdad? Y no es que la ciudad sea más que el campo, no, la ciudad es el resultado de lo que se produce en el campo. Y la ciudad es como que el sitio donde se canaliza la producción de la materia prima, ¿verdad? Entonces, ese es el nexo que hay. Entonces vemos la diferencia entre campo y ciudad. En el campo vemos unos lotes más grandes, unos terrenos más amplios, ¿no? Una población dispersa, ¿no? Y vemos que la base económica del campo es la producción que está ligada a la tierra, ¿no? Puede ser productos ganaderos o productos agrícolas, ¿no? Vemos que la ciudad es la que absorbe la producción del campo y posibilita su comercialización al exterior, ¿ya? Y sobre todo si se tratase de un pueblo. Vemos también, por ejemplo, el orden social que hay. No es que aparecen las clases sociales, siempre han habido clases sociales, pero los vemos evidenciados aquí en la ciudad. Que hay clases sociales y también estas clases dependen de la ocupación a la que se dedican estas personas, ¿no? Algunos son comerciantes, otros ocupan los sitios de poder, que aquí en la imagen son evidentes, ¿no? El castillo, ¿no? Como el poder político, o la catedral como la sede del poder religioso. Tenemos, por ejemplo, el poder militar, simbolizado por la guardia que está marchando ahí por la calle. Vemos los transportes y vemos que la ciudad, a diferencia del campo, mantiene una densidad poblacional más elevada. O sea,
habita más gente en menos espacio. Mientras que en el campo están dispersos y separados por terrenos amplios, en la ciudad están más apilados, ¿ya? Los edificios comienzan a crecer por la falta de espacio, ¿no? Y empiezan a haber edificios de 2, 3, 4 plantas y más. Y la ciudad no solo crece por arriba, sino también crece por abajo. Se comienzan a construir alcantarillas, ¿no? O, por ejemplo, las vías de las aguas también son canalizadas bajo tierra, ¿ya? Vemos que, por ejemplo, ciertas partes de la ciudad son destinadas como almacenes, ¿ya? Para guardar ahí la materia prima o los artículos que se van a vender. ¿Qué es lo que une? ¿Qué es lo que la primera revolución hace con el campo y la ciudad? Los acerca más, ¿ya? Antes, tomando por ejemplo aquí, el trayecto Guayaquil-Quito a lomo de mula, ¿no? O en burro, en caballo, tardaba 3 días. Ahora a veces, ¿no? Y si el clima estaba bien, el camino estaba bien, en buenas condiciones, hasta más, hasta 5, porque había que ir de ciudad en ciudad, ¿no? A Guaranda, luego a Riobamba, no, de Guaranda es Ambato. No, de Riobamba, luego a Ambato, luego La Tacunga y ahí sí. Entonces era un viaje pesado, pesadísimo, un viaje doloroso, ¿no? Cuando ya llegó el ferrocarril acá, que llegó tarde, ¿no? Llegó un poco tarde, ¿no? A diferencia de Europa, esa distancia se acortó, ¿no? Se hizo ya de un día, ¿no? De lo que eran varios días se hizo uno. Entonces, por ejemplo, mucha riqueza del campo se perdía porque no había chance de cómo vender, porque el producto se podría antes de llegar a la ciudad. Entonces, lo que posibilitó el ferrocarril es que ese transporte de mercancías llegue más rápido y también baje el costo de esa mercancía. A veces el costo de la mercancía era elevado no por el costo de lo que costaba el producto en sí, sino era por el costo añadido que había que pagar por transportarlo, ¿no? Era un costo elevado. Entonces, la disminución del tiempo de transporte hizo que muchos productos bajaran de precio, sobre todo los alimenticios, ¿ya? Y esto hizo que más cantidad de alimentos llegara a la ciudad y por ende la gente comiera más y tuviera, por decirlo así, una mejor alimentación, ¿ya? Empezó a crecer la población de las ciudades con la mejora de alimentación y las condiciones de la ciudad empezaron a desmejorarse. Tanta gente hacinada en un espacio pequeño, ¿no? En donde los servicios básicos no alcanzaban a todos porque no había agua para todos, solo para algunos, no había hospital para todos. Entonces, las ciudades comenzaron a ser focos de infección, ¿ya? De enfermedades, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se combatió algunos problemas? Ya vamos a ver. Y vemos que aparte de las mercancías y los animales, vemos que también se transporta gente, ¿no? En primera, segunda, tercera clase, etcétera, etcétera, pero se transporta gente. Y esta gente, mucha gente del campo, va a la ciudad, ¿ya? ¿Y por qué va a la ciudad? Atraída por la oportunidad de trabajo que aparecían en las nuevas fábricas que se construían. Entonces, se construyó la fábrica tal, necesitamos gente que venga a trabajar, ¿no? Entonces, si un pariente que esté en la ciudad, mira, aquí está viendo, necesitan trabajo, necesitan trabajadores, vente. Y más gente traía a su familia, ¿no? Hacia la ciudad. Sí. Correcto, ¿no? Muchas fábricas se establecieron en zonas rurales porque la tierra en la zona rural es más barata que en la zona urbana, ¿ya? Entonces, muchas ciudades nacieron de ser pueblos rurales en donde se establecían fábricas, o por ejemplo, donde había una mina, ¿ya? Entonces, era un pueblito minero que luego se convertía en una ciudad, ¿no? Y empieza a ver. Las fábricas no es que trajeron necesariamente prosperidad, ¿no? Sí, había una prosperidad económica, por decirlo así,
pero empezaron a degradar el medio ambiente en el que se encontraban, ¿no? Las ciudades empezaron a llenarse de humo, ¿no? No son como las fábricas de ahora donde casi ya muchas ya no emiten humo, pero en las fábricas de esa época que funcionaban a carbón, ¿no? Era un humo negro constante que salían de estas industrias y la ciudad prácticamente era un lugar contaminado, ¿no? Entonces, son problemas que aparecieron en las ciudades, ¿no? Por el aumento de la población, ¿ya? Por ejemplo, aumentó la población, aumentó la delincuencia, ¿no? Aumentó la población, las condiciones sanitarias disminuyeron, ¿ya? A lo mejor la ciudad tenía agua para 100.000 personas, pero cuando ya la migración hizo que aumentara a 150.000, ya no había agua para todos. Entonces, el aumento de la población de las ciudades ocasionó algunos problemas urbanos que luego se fueron resolviendo y que los vamos a ver en la siguiente clase. Porque... Ya se va a tomar. No, sí los vamos a ver en esta clase, entonces. Eso, o sea, no todo vino de gratis, ¿no? Entonces, dentro de las fábricas, el trato no era tan agradable, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué creen que en las fábricas había explotación? Pregunto. Adelante, Mateo. Por lo barata que era la mano de obra, quizá. Ya, ok. Ya. Y todo esto se origina en el campo, se origina en el campo. Cuando, no sé si ustedes han escuchado el meme que dice, que en Navidad los tíos se pelean por los terrenos de la abuelita, ¿no? Estos procesos que ustedes recién están viendo, en Inglaterra del siglo XVIII, de finales del XVIII y de inicios del XIX, eso ya pasó. Entonces llegó un momento, ¿no?, que las grandes parcelas, los grandes terrenos de las familias, cuando fueron heredando, se hacían más pequeños, más pequeños, más pequeños. Y llegaba un momento en que ya no había tierras, ¿no? Esta gente que se quedaba sin tierra se iba a buscar una oportunidad en la ciudad, ¿no? ¿En dónde estaba la oportunidad? En las fábricas. Entonces aparece una nueva clase social. ¿Cuál es? ¿Alguien lo intuye? ¿Cómo? No, ya había. ¿Nadie incluye eso? Fíjense, hasta el siglo XVIII habían tres clases sociales, básicamente. La clase campesina rural, la clase, podríamos llamar la nobleza, ¿no?, y los comerciantes, ¿no?, y artesanos. Entonces, las personas de la ruralidad salen del campo, van a la ciudad a trabajar en las fábricas. Esa gente que va a la fábrica a trabajar, ¿qué clase? ¿Es comerciante? Son obreros, porque no encajan en ninguna de las clases que hay. No son comerciantes, que no venden nada, no son artesanos, no hacen nada con sus manos. Bueno, sí, trabajar, ¿no? Pero el artesano es independiente. El artesano trabaja por su cuenta, ¿no? El sastre, el zapatero, ¿no?, el panadero, son artesanos, trabajan por su cuenta. Tampoco son de la nobleza. Entonces, esta gente que sale del campo y va a la ciudad a trabajar en las fábricas, genera o crea una nueva clase social, que es la clase obrera, que antes no existía.
porque no habían fábricas, ¿no? A raíz de la revolución industrial aparecen las fábricas y aparece gente que trabaja en las fábricas porque se necesita gente que opere la maquinaria. La maquinaria no se mueve sola, ¿no? Se necesita gente que opere la maquinaria y esta gente, que es mucha, es bastante, ¿no? Crea esta nueva clase social, se agrupa en una nueva clase social. Comparto lo siguiente, los cambios durante el siglo XIX. Como tenemos ahí en la vida urbana y rural, que ya habíamos hablado. Entonces tenemos que la ciudad, antes de la revolución industrial, era una ciudad como la que ustedes ven. Es una representación artística, ¿no? Está, si ustedes ven, los puntos de poder, la catedral, la plaza central, que es el punto de comercio, donde está la feria, el mercado, el ayuntamiento, que es el punto de poder político, ¿no? Y la muralla, que es como que lo que guarda seguridad. Entonces, conforme la ciudad fue creciendo, simplemente se hacía una muralla más grande, ¿no? Y más grande y más grande. Eso hasta el siglo XVII y XVIII. Cuando entramos al siglo, esta es una imagen esquematizada para que la puedan ver más claro, ¿no? Entonces, y claro, ¿no? ¿Cómo son las calles en esta ciudad? Yo pregunto. ¿Qué características tienen las calles de esta ciudad? ¿Son angostas? Ya, son angostas, por ende solo son, diríamos, peatonales. ¿Y qué más? El ego podría haber sido de piedra. Cerradas, ¿cómo en qué sentido? ¿Sí? ¿Podrías repetir? Muy buen punto. Eran insalubres, porque la gente botaba simplemente la basura en la calle, ¿ya? Y no solo la basura, sino las excretas, ¿no? Los desechos biológicos de las personas eran botados a la calle, nada más, porque no había alcantarilla, ¿no? Y toda esa porquería, toda esa podredumbre generaba enfermedades, ¿ya? Por eso eran muy comunes en esa época las pestes, ¿ya? Y algo que habías dicho tú, que las calles eran cerradas, ¿no? Si ven, el trazado de las calles es irregular, es como un laberinto, porque cada quien puso su casa donde más le convenía o en el espacio que había, ponía su casa. Y así era la ciudad en esa época, ¿ya? ¿Cuáles fueron las transformaciones que creó la revolución industrial? Transportes, fabricación de objetos, y por ende comercio y riqueza, y la aparición de la nueva clase social, que es la clase obrera. Eso es una fotografía del siglo XIX. Si ven, la industrialización no es que inventar otra máquina y ya, sino que todavía el ser humano es partícipe de la producción, ¿ya? ¿Qué pasa con los pueblos, ¿no? Como habíamos dicho, a través de la evolución del transporte, de la mecanización del transporte, los pueblos se van convirtiendo en ciudades de forma más acelerada, más rápida, ¿ya? Entonces, como vemos ahí, aumenta la densidad, etcétera, etcétera. Entonces, la gente va a trabajar en estas fábricas, ¿no? Ustedes ven, son fábricas del siglo XIX, ¿no? Con cuerdas, poleas, ¿no? Que se mueven, ¿no? Movimientos rotatorios que hay, ¿no? Producto de la máquina de vapor, ¿no? Esta es una imagen hecha como que a mano, ¿no? Una litografía, así se llama. Pero si quieren ver una real, miren, ¿no? Entonces, así era como el trabajo en las fábricas del siglo XIX. No se compara. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no habían estas ideas de vacaciones, esto no existía. No habían ideas de protección o seguridad laboral. Ustedes ven, solo tienen un gorro de tela, no tienen un casco como ven ahora, ¿no? Están con sus zapatos normales, no como ahora que tienen botas.
Claro, las vacaciones, como tú dices, no eran para no hacer nada, sino para cambiar de ocupación. ¿Ya? Adelante. ¿Y por qué no había? Esto de vacaciones, seguridad laboral. No necesariamente, más bien era por la necesidad. No había porque era algo nuevo. ¿Ya? Alguien ponía una fábrica, pero en la ley no decía nada, o sea, cuánto había que trabajar, cuánto había que pagar, ¿no? Porque antes de eso solo había el trabajo rural, ¿no? Hay que trabajar en el campo de tal hora a tal hora. Incluso gente del campo trabaja desde el amanecer hasta el atardecer. O sea, no había hora. Y en las fábricas no había cómo regular eso, porque era algo nuevo, sumamente nuevo. Por eso es que cuando empezamos con el Papa Pío IX, con los problemas sociales que se suscitan después de todo el proceso, la gente ya empieza a hacer reclamos, ¿no? Se empiezan a dar cuenta que se fatigan, se cansan, otras se enferman de otra manera, y por eso ahí empiezan los primeros procesos de reclamos de varias personas, específicamente desde la iglesia, ¿no? Por este tipo de procesos sociales y el abuso de la industria frente a los obreros, ¿no? Empiezan esos movimientos obreros fuertes, ¿ya? Hacia mediados, finales del siglo XIX, ¿ve? Que terminará, como ustedes ya vieron algunos, luego veremos eso con Dani más adelante, en la escritura de esta encíclica Rerum Novarum, que entre algunos aspectos hace mención a la necesidad de legislar, colocar leyes que sean seguras para los obreros y que se consideren las vacaciones, porque no todo el tiempo trabajaban, como vieron. Entonces es un proceso, ¿no? Que por eso les decía, vamos a ir viendo. Y un paréntesis, aprovecho, pueden ir adelantando la siguiente tarea, ustedes tienen la información, creo que está puesto para el 7, 11 de marzo, la próxima tarea, ¿ya? Pero pueden ir adelantando, ya veremos. No hacemos la clase todavía porque nos adelantamos un montón, pero ustedes pueden ir adelantando la parte individual. Y aprovecho también la segunda cosa, de aquellos, no sé si de aquí es un grupo que hicieron de 5 estudiantes, yo, perdón, me molesté un poco, y les escribí en el Classroom la indicación, ya saben de qué se trata. No sé si es en este paralelo o es en el C o el D, ¿ya? Pero solamente les indico. De todos modos voy a revisar, si es que no están los permisos, hoy le hago clic, y si no están los permisos, hoy sería la oportunidad para darlos, si no, ya saben, la nota va a disminuir, ¿de acuerdo? Solamente Z. Pero vayamos integrando los aspectos que son importantes, ¿no? Fíjense inclusive que por el trabajo que tenían, hacían un trabajo físico muy fuerte, eso les mantenía también biológicamente fuertes, pero de todos modos no se pensaba en el hecho de lo que nosotros hacemos ahora, la educación física, el ejercicio para prevenir justamente posibles enfermedades, ¿no? Cuestiones que afectan al cuerpo. Y en ese sentido, de una vez, para terminar con Juan Carlos, antes de seguir la última partecita, ustedes ven que seguimos con la clase. Hay un motivo práctico por el cual no tomamos la decisión de que no se tomó, Juan Carlos nuevamente, pero les comunicamos, ya Juan Carlos va a decir ahorita, de por qué no se hace educación física. No tanto los virtuales que están ahí, sino más bien por quienes están acá en la presencialidad, antes de que termine lo novedad. ¿Estás conectado?
¿Ah? Sí, ya. Ya les comunica directamente al profe Juan Carlos cuál es el motivo. Es un motivo práctico y de sentido común, ¿ya? Chicos que están en casa, de nuevo buenos días. Bueno, lastimosamente por acá por el colegio, luego del mensaje que les di al inicio de la clase, comenzó a llover de nuevo y la cancha está mojada. Entonces, por eso fue que le pedí al profe Javier y al profe Dani que incluyan más tiempito en la actividad que tenían que hacer el día de hoy. Ya, lastimosamente no pudimos trabajar esta clase, pero la vamos a recuperar el próximo jueves. ¿Sí? El próximo jueves, recuerden que hay feriado los 2 primeros días de la semana, de ahí desde el miércoles ya venimos a clase. Entonces, el próximo jueves hacemos la actividad que estaba programada para este jueves y ya nos igualamos en cuestiones de actividades y en evaluaciones y en notas, chicos y chicas, ¿sí? Recuerden siempre las indicaciones que les he dado, por favor, traer el material, preparar el espacio los que están en casa, estar con ropa adecuada, más aún los que vienen acá. También yo tengo muy presente controlar la ropa que utilizan allá en casa para hacer la actividad física, chicos, ¿ya? Entonces, nos vemos la próxima clase, la próxima semana. Disfruten mucho el carnaval y cuídense mucho, ¿sí? Le doy el paso a Javier y a Dan. Nos vemos, chicos.